Muy buenas tardes, licenciada. En este caso, nosotros vamos a exponer sobre lo que es la extinción de las obligaciones. Los integrantes de nuestro grupo, en este caso, somos Briseika del Rosal Amanda Conde Gil, Jamie Laura Torres Ayala, Rosy Álvarez Nina, Brandon Torres Vargas. Y de docente tenemos a la doctora Andrea Gómez Esprella y somos del cuarto semestre paralelo B. ¿Qué es la extinción? La extinción es el momento final de la vida, de las obligaciones, después del cual cesa la relación jurídica que se había establecido entre el deudor y el acreedor, quedando estas personas delimitadas. Extinción de las obligaciones dentro de una bibliografía, podemos decir, o dividir en dos partes, que serían modos satisfactivos, que es el pago, la compensación y la confusión. Y el otro sería modos no satisfactivos, que sería la novación, remisión o condonación, imposibilidad sobrevenida y prescripción. Según el artículo 351 de nuestro Código Civil Boliviano, los modos de extinción de las obligaciones son los siguientes: su cumplimiento, la novación, la remisión o condonación, la compensación, la confusión, la imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación no imputable al deudor, la prescripción y finalmente también otras causas delimitadas por la ley. Vamos a hablar de su cumplimiento como primer modo de extinción, que también lo podemos conocer como el pago. El pago es un cumplimiento de la obligación que forma oportuna, íntegra y exacta. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a decir que Cristian le prestó a Linda la suma de 1,000 bolivianos en la fecha 23 de enero hasta el 23 de febrero, que sería un mes. Dicho monto fue cancelado satisfactoriamente en la jornada indicada y pactada entre ambas partes. La novación. La novación nos habla en el artículo 352 al 357 del Código Civil Boliviano, que es una forma de extinguir la obligación por el nacimiento de otro, siendo esta sustitutiva de la parte. Vamos a dar un ejemplo. Vanessa se prestó $10,000 de Alex para 6 meses, que serían medio año, pero la deudora no pudo cancelar en el tiempo debido, razón por lo cual, de mutuo acuerdo, acreedor y deudor realizaron un nuevo contrato de acuerdo. Continuando con el tema, que es la remisión o condonación. La condonación es también conocida como la remisión o perdón. Consiste en lo que es un acto jurídico de liberación en que el acreedor expresa de manera voluntaria lo que es la renuncia de su derecho de crédito, es decir, de su derecho de cobrar su deuda. La condonación está sujeta únicamente a lo que es la iniciativa del acreedor, es decir, que esto no se trata de un acuerdo entre el acreedor y el deudor, sino que es un acto unilateral del acreedor. Como podemos observar, tenemos dos clases de remisión o condonación. Primeramente, lo que es la remisión expresa y segundo, lo que es la remisión tácita. Primeramente, la remisión expresa es cuando el acreedor renuncia por escrito en lo que es su derecho. Y en la remisión tácita es cuando el acreedor ya entrega voluntariamente al deudor lo que es el documento original en el que se consta que se encuentra la deuda presente. Esto podemos decir que es una forma típica y frecuente en la que se demuestra la desobligación del deudor. Continuando con la exposición. La compensación es cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras. Las dos deudas se extinguen por compensación. Esto lo podemos encontrar en el artículo 373 al 375 del Código Civil.
Un ejemplo de este sería: Luis debe a Lupe $30,000, pero a su vez Lupe le debe a Luis $10,000. Ambas deudas se extinguen hasta $10,000, subsistiendo de la deuda Luis por los restantes $10,000. Clases de compensación voluntaria. Es un acuerdo entre las partes que intervienen, acreedor y deudor. Esto lo podemos encontrar en el artículo 375 del Código Civil. El legal en el artículo 370 del Código Civil. Dando un ejemplo, en un préstamo intervienen dos actores, pero dependiendo de la cuantía del préstamo puede unirse un tercero, quien da como garantía. Puede ser un bien inmueble, para que se proceda con el préstamo, pero el deudor no puede perjudicar cuando éste ya se ha cancelado su deuda de un tercero que esté en condición de garante. Facultativa. Solo el deudor cumple su deuda. De ese modo es para su beneficio personal deshacerse de esa deuda. Judicial. Por este medio es que el acreedor, quien tiene los medios para exigir que la deuda sea líquidas exigibles en una sentencia. Casos en que no opera la compensación, en el artículo 369 del Código Civil. De crédito, ejemplo, en un préstamo incumplido de el dueño, deudor de esos bienes, queda a merced de considerarse desposeído. 2. De crédito. 3. De crédito inembargable. 4. De denuncia a la compensación. 5. De prohibición. La norma jurídica no beneficia solo una parte, protege a ambas partes. La confusión es cuando a una persona recae la calidad de acreedor y deudor. Dando como un ejemplo, Juan presta a su hijo Enrique una cierta cantidad de dinero, pero al morir Juan nombra como heredero a su hijo Enrique, volviéndose así acreedor y deudor a la vez y por efecto dando extinción a la obligación. Esta se divide de una transmisión a título universal cuando se lo llama heredero y de una transmisión a título singular cuando se lo llama legatario. Obligaciones solitarias. Estas son 3: de la activa, pasiva y mixta. La activa es cuando hay un solo deudor y varios acreedores. La pasiva, esta punto más bien es a la inversa, es cuando hay varios deudores y un solo acreedor, y uno de los deudores paga la totalidad de la deuda. Y la mixta es cuando hay varios deudores y acreedores. Continuando con el tema, ¿qué es la prescripción liberatoria? La prescripción liberatoria, o también prescripción extintiva, es la manera de extinguir lo que son las acciones ligadas a derechos del contenido patrimonial, esto por la inactividad del acreedor y por el transcurso del tiempo. Continuando, tenemos lo que es la justificación jurídica de la prescripción liberatoria. En este caso, cuando se da lo que es el abandono prolongado de los derechos, se crea lo que es la incertidumbre, la inestabilidad y la falta de certeza en las relaciones entre los hombres. El transcurso del tiempo hace perder muchas veces lo que es la prueba de las excepciones que podrían hacer valer el deudor. Es por ello que esta prescripción liberatoria tiene una singular importancia porque obliga a lo que es el titular de los derechos a no ser negligente en su ejercicio, lo cual esto permite que se ponga en claridad y precisión lo que son las relaciones jurídicas. Asimismo, tenemos lo que son las causas de la suspensión y la interrupción de lo que es esta prescripción, en la cual podemos encontrarlo en el artículo 1502 del Código Civil Boliviano, en quien nos habla sobre las causas de la suspensión, y en el artículo 1503 del Código Civil, en que nos habla sobre la interrupción por citación judicial y mora. La imposibilidad sobrevenida por causa no imputable al deudor.
Esto se relaciona con la necesidad de la existencia imprescindible del elemento objeto de la obligación. Para que pueda concebirse la existencia del mismo vínculo obligacional, la obligación cesa por la desaparición de su objeto. Los requisitos de la imposibilidad: que el cumplimiento de la prestación debida resulte imposible, que esa imposibilidad sea definitiva y no transitoria, que la imposibilidad haya sobrevenido sin culpa del deudor, que el deudor no se encuentre en mora. La imposibilidad temporal lo podemos encontrar en el artículo 380 del Código Civil Boliviano, que puede ocurrir que así como ha sobrevenido la imposibilidad del cumplimiento, ésta desaparezca porque el impedimento que obstaba del cumplimiento de la prestación haya desaparecido, también quedando restablecida la virtualidad de la primitiva obligación. La transacción. Es un sentido vulgar, la transacción es cualquier convenio que se da en conciertos o pactos entre dos personas. Así, por ejemplo, se emplea comúnmente esta palabra como transacción inmobiliaria, transacción bursátil, transacción mercantil. En definitiva, lo podemos ver más en el artículo 945 del Código Civil Boliviano, donde define la transacción de la situación de la siguiente manera: de la noción. Para que ésta quede configurada, se refiere a la concurrencia de los siguientes elementos. Se da de acuerdo a las partes con finalidad extintiva. En los caracteres de la transacción podemos ver que es un contrato bilateral, es un contrato oneroso, es un contrato consensual, es de interpretación respectiva, como lo adquiere el parágrafo 2 del artículo 941 del Código Civil Boliviano. La transacción debe interpretarse de manera estricta y respectiva al objeto o cosa de la materia misma. Cualquier duda sobre los derechos comprendidos en la transacción o sobre la medida de las concesiones afectadas debe interpretarse en el sentido de que los derechos o la extinción sobre la cual la duda no está inconcluidos en la transacción.